Ya, entonces la teoría microeconómica se divide en dos grandes ramas, ¿no? La teoría económica en general. Microeconomía y macroeconomía, básicamente, ¿no? Se divide la teoría económica. La microeconomía se ocupa de la conducta de las unidades económicas individuales. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son estas unidades económicas individuales? Ajá, ya encontré los dos puntos. Por aquí tenemos, por ejemplo, los consumidores, los trabajadores. Cuando hablo de trabajadores, estoy hablando de dos tipos de trabajadores, los del conocimiento, los profesionales, y los de mano de obra, las personas que trabajan con sus manos, ¿no? Los inversores, los propietarios de la tierra, los dueños de la tierra, empresas, en general. ¿Ok? En realidad, cualquier persona o entidad que desempeñe alguna función en nuestra economía. Ya, de eso se ocupa la microeconomía. Lo que nos interesa es la microeconomía. No vamos a hablar de la macroeconomía. Entonces, ¿qué explica la microeconomía? Ya, entonces, lo que explica la microeconomía, cómo y por qué estas unidades toman decisiones económicas. ¿No? Unidades individuales, cómo los consumidores, estos consumidores toman decisiones, cómo las empresas y por qué las empresas toman decisiones económicas. Por ejemplo, se explica cómo deciden las compras, ¿no? Los consumidores y cómo influyen en sus decisiones las variaciones de precios. Cuando cambian los precios, cómo influye esto en las decisiones de los consumidores, cuando cambian los ingresos de los consumidores, por ejemplo, los salarios, cómo influye esto en su comportamiento, ¿no? Entonces, la microeconomía se ocupa de todas esas cosas, también explica cómo deciden las empresas, ¿sí? Cómo deciden las empresas, el número de trabajadores que van a contratar, cómo deciden los trabajadores también cuánto van a trabajar, dónde van a trabajar, ¿ok? Todo eso está explicado en la microeconomía. Otra cuestión que interesa a la microeconomía es el modo, aquí voy a poner, pues el modo, por ejemplo, se interrelacionan las unidades económicas y forman unidades mayores, ¿no? ¿De qué estoy hablando acá? ¿Cómo se relacionan las empresas entre sí para formar industrias y mercados, por ejemplo, ¿no? De ahí se forman las industrias y los mercados. Pues la microeconomía nos ayuda a comprender, a ver, por ejemplo, por qué la industria de automóviles en Alemania se ha desarrollado de la forma en que lo hizo y cómo se interrelacionan los productores, los fabricantes de estos vehículos en Alemania y los consumidores en Alemania en el mercado de vehículos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la microeconomía explica cómo se determinan los precios de los automóviles, cuánto invierten las empresas, ¿no? Vamos a poner un ejemplo.
Aquí decía, la microeconomía nos ayuda a entender razones por qué la industria de vehículos en Alemania, por ejemplo, en cualquier país, ¿no? No solamente Alemania, puede ser Estados Unidos, Japón, ¿ok? Se desarrolló de la manera como lo hizo, ¿no? Y cómo se interrelacionan, por ejemplo, decía, los fabricantes de vehículos y los consumidores y los compradores, ¿no es cierto?, también de vehículos en el mercado de vehículos. ¿Cuál es la relación? ¿No es cierto? Entonces es una de las cosas que nos ayuda la economía a entender. También la microeconomía explica cómo se determinan los precios. Voy a abreviar microeconomía como microeco, ¿ya? De vehículos. En Alemania, sigo con el mismo ejemplo, en Alemania pudo haber sido es Brasil, por ejemplo, que fabrica vehículos. O cualquier otra cosa, no siempre vehículos, ¿no? No solamente la microeconomía se dedica a los vehículos, por ejemplo, la industria de los muebles también, lo mismo. O puede ser la industria de los productos, los alimentos en lata, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿cómo se determinan los precios? ¿Cuánto invierten las empresas? Las empresas fabricantes de vehículos, ¿no es cierto? ¿Qué más? En nuevas fábricas, por ejemplo, nuevas plantas, y qué cantidad de vehículos se fabrican por año. En cierto tiempo, vamos a poner, por mes, o por semestre, etc. Todo eso nos sirve, ¿ya? La microeconomía. Entonces, fíjense, estudiando la conducta y la interrelación de las empresas y los consumidores, entonces la microeconomía nos ayuda a entender cómo funcionan y evolucionan las industrias y los mercados, ¿de acuerdo? Y también la microeconomía nos ayuda a entender cuáles son las diferencias entre las industrias y entre los mercados. Y, por ejemplo, cómo afectan las políticas de los gobiernos a estas industrias y a la economía en general, ¿no? Todo eso nos ayuda. La macroeconomía se ocupa de las cantidades económicas agregadas. Esto voy a poner algo adicional. ¿Ya? Por ejemplo, el nivel y la tasa de crecimiento de la producción nacional. Ustedes van a ver en macroeconomía los tipos de interés de los bancos, también, ¿no? El desempleo, la inflación. ¿Ya? Pues todo eso se ve en la inflación, de cómo está así. Ya, la inflación, etcétera. ¿Ya? Etcétera. De eso se ocupa la macroeconomía. A nosotros no nos interesa la macroeconomía. Vamos a ver los temas de la microeconomía ahora. Entonces, simplemente es una breve. El capítulo se llama Introducción y este tema son cuestiones generales, lo que acabamos de ver. Un ratito, déjenme, voy a grabar esto.
Entonces, una gran parte de de la microeconomía se dedica a los límites. Los límites. ¿Qué quiere decir esto con los límites? Aquí estoy hablando, por ejemplo, de la renta limitada. Todo consumidor tiene un ingreso disponible limitado. Ustedes sí han llevado macroeconomía, ¿no? Puedo hablar con algunos términos macroeconómicos. El ingreso disponible, ¿qué es? Bueno, el ingreso disponible es aquel ingreso que está disponible para el consumo y para el ahorro, ¿no? Ya. Entonces, todo consumidor tiene un ingreso disponible, pero es limitado. Ustedes meten la mano al bolsillo y no tienen más de lo que tienen dentro del bolsillo, ¿no? Puede ser que tengan 20 bolivianos, 2 bolivianos, 200 bolivianos, pero no tienen más que eso. No tienen 10 millones, digamos, ¿no? Entonces la renta es limitada, ¿sí? Tiene un consumo disponible. Entonces la renta, es otra parte interesante, es limitada, ¿no? No pueden gastar para gastar en bienes y servicios. No pueden comprarse todo lo que quisieran comprarse, eso sería lindísimo, pero no, tenemos presupuesto limitado, los presupuestos son limitados, los conocimientos también son limitados, ¿no? También, todo está limitado, ¿no? Las empresas no saben más de lo que saben, ¿sí? Para producir bienes, para producir servicios también. El número de horas semanales que se pueden trabajar también son limitadas, ¿no? No se puede trabajar 120 horas a la semana, nadie puede, no hay ser humano que pueda, todo está limitado, ¿no? Ah, entonces, de eso una buena parte de la microeconomía se dedica a estos límites, ¿ya? Ahora, la microeconomía también se ocupa de la mejor manera de aprovechar al máximo estos límites. Ves también, ¿ya? Mejor forma para aprovechar estos límites al máximo. Claro, hay que aprovechar los límites al máximo, es decir, nos va a dar la economía, por ejemplo, una respuesta. ¿Cómo puede aprovechar al máximo el ingreso disponible que tienen los consumidores en un mercado meta, en cierto mercado, ¿no? Digamos, tienen un ingreso de 200 bolivianos, entonces, ¿cómo pueden aprovechar al máximo los 200 bolivianos? O tienen un ingreso mensual de 3.800 bolivianos, que entonces la microeconomía nos dice, ¿cómo pueden aprovechar al máximo esos 3.800 bolivianos, ¿no? Por los recursos de la empresa. Tienen 3 máquinas y 2 computadores. Entonces, ¿cómo puede una empresa aprovechar al máximo esos sus recursos? Esas sus máquinas, esas computadoras. ¿Ya? Entonces, la microeconomía, ¿de qué se ocupa? Se ocupa de la asignación de los recursos escasos. Es un tema interesante esto, los recursos escasos. Una empresa no tiene infinito número de computadoras, ¿no? No tiene 500.000 computadoras, por lo general, en nuestro país, por ejemplo. No tiene unos 16.000 hornos para fundir metales. No, no, ¿eh? Entonces, todo está limitado y son escasos estos recursos. Entonces, la microeconomía se ocupa de la asignación de estos recursos escasos. ¿Cómo va a asignar mejor para aprovechar al máximo? ¿Ya? Entonces, aquí les decía, la microeconomía explica, por ejemplo, cómo pueden distribuir mejor los consumidores su ingreso disponible.
está disponible para el ahorro y el consumo, ¿no? Cómo los trabajadores pueden asignar su tiempo al trabajo en lugar del ocio, ¿no? O cómo pueden ellos asignar su tiempo en trabajar en un lugar en vez de trabajar en otro lugar. Todo eso explica la microeconomía. Sí, también explica la mejor manera en que las empresas asignan los recursos financieros que tienen también sus límites, ¿no? No hay ninguna empresa que tenga recursos financieros ilimitados, no. ¿No? Eso es en economías libres, ¿sí? Lo que pasa en economías planificadas. Es otra manera de decir economías planificadas, por ejemplo, en Cuba, Corea del Norte, la antigua URSS, la Unión Soviética, ¿no? La antigua URSS, las decisiones, todas las decisiones de asignación de recursos eran o son tomadas por el Estado. ¿Sí? Ahí no hay ninguna libertad de decisión. El Estado dirige todo. Bueno, entonces aquí vamos a ver ahora las disyuntivas. ¿Ok? Entonces, en las economías de mercado modernas, los consumidores, trabajadores, empresas, tienen pues más flexibilidad y opciones para asignar recursos, ¿ya? Entonces vamos a poner nomás eso. Mucha más. Que para empezar, sus recursos son escasos, así que tienen que tratar al máximo de optimizar el uso de estos recursos, ¿no? Más flexibilidad, más opciones para asignar estos recursos. Y la microeconomía describe las disyuntivas. Voy a poner con mayúscula porque es interesante la palabrita. A las que se enfrentan, pues, ¿quiénes? Las empresas, los trabajadores, los consumidores, ¿no? Estos grupos, las que se enfrentan estos grupos, y además muestra cuál es la mejor manera de afrontarlas. ¿Okay? Pues la idea de afrontar o de hacer cara, de encarar, digamos, a estas disyuntivas de la mejor forma es un tema importante en la microeconomía, ¿ya? Vamos a hablar de los consumidores ahora. ¿Qué es lo que pasa con los consumidores? Pues los consumidores tienen una renta limitada, ya habíamos dicho, ¿no? Empezar, el salario es limitado. Uno gana 5.000 bolivianos y punto. No quiere decir que gana 15.000, otro mes va a ganar 30.000, no. Gana 5.000 bolivianos y punto. Todos los consumidores tienen esa renta limitada y pueden gastar en una amplia variedad de bienes y servicios o pueden ahorrar, ¿sí? Para su gasto, vamos a poner aquí consumo y ahorro. Las dos cosas. A no ser que alguno se lo gaste todo y no ahorre nada. ¿Ya? Entonces vamos a ver la teoría del consumidor que explica la teoría del consumidor explica este aspecto. Y ahí vamos a ver todo un capítulo acerca de la teoría del consumidor, así que no se preocupen. O un par de capítulos más, ¿ya?
Entonces, ahí se describe cómo los consumidores logran maximizar su bienestar, ¿sí? Entre paréntesis vamos a poner satisfacción con lo que consume, con lo que compra, ¿no? ¿Sí? Por su parte, los trabajadores, ya, pero aquí, a ver, ¿qué hora es? Las 8:28. Necesito más hablar de los trabajadores. También están sometidos a restricciones. También tienen restricciones. ¿Sí? Y se enfrentan a disyuntivas. En primer lugar, por ejemplo, los trabajadores, ¿qué hacen? Deben decidir cuándo entran a la población activa, cuándo comienzan a trabajar, por ejemplo. Esto se conoce como el ingreso a la población activa. Es una disyuntiva, ¿no? Y comienzo a trabajar ahora, comienzo a trabajar mañana. Pues no es una decisión, sino es una necesidad, ¿no? Hay que ir a trabajar ya no más. Entonces, dado que los tipos de trabajo a los que pueden acceder, un trabajador depende de varias cosas, ¿no? Por ejemplo, qué cosa ha estudiado, qué experiencia tiene, qué cualificaciones ha acumulado, qué habilidades ha aprendido. Entonces, tiene que elegir entre trabajar hoy, tener una renta inmediata hoy, y también tiene que decidir si va a hacer eso hoy o va a continuar estudiando con esperanza de obtener una mayor renta en el futuro. ¿Me entienden? Entonces, es una disyuntiva. Por otro lado, el trabajador se enfrenta a disyuntivas cuando eligen el empleo, ¿no? Voy a anotar eso. Esto en economías más desarrolladas, donde un trabajador puede elegir en trabajar en la empresa A, o en la empresa B, o en la empresa C. En economías, en los países en vías de desarrollo, vaya, ya tener un empleo, el empleo A, digamos, ya suficiente, ¿no? Porque no hay empleo B, empleo C, para que uno pueda elegir. Pero esto es más en general, ¿no? Tienen esa, por ejemplo, mientras que otros optan por trabajar para grandes empresas, ya, trabajadores que prefieren trabajar para grandes empresas que ofrecen quizás una mayor seguridad de empleo, pero muy pocas posibilidades para ascender, ya, y otros trabajadores prefieren trabajar en empresas pequeñas donde hay más posibilidades para ascender, para tener promociones, para convertirse en jefe o gerente, ¿no? Pero hay menos seguridad. Entonces, todo esto son disyuntivas a las que se enfrentan los trabajadores en general, ¿no? Especialmente en países desarrollados. Pero los trabajadores también tienen que decidir el número de horas semanales que van a trabajar, ¿sí? Etcétera. Entonces, son disyuntivas que les presentan a los trabajadores. Y aquí voy a concluir la clase de hoy, voy a dejar de grabar.